¿Cómo estás? Bendiciones. Llegamos al capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles, con la promesa, Pentecostés, ¿te suena? La llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: «Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios». Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: «¿Y esto qué significa?». Pero otros se burlaban y decían: «Están borrachos». ¿Viste cómo es el Señor? Los hizo hablar en diferentes lenguas para que todos pudieran entender de quién era Jesús. Primer discurso de Pedro. Este es wow. Acordate, donde te hago un spoiler, donde se convierte en 3.000 personas. Mira, versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: «Varones judíos, y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Mirá qué importante es cuando en este libro, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, como cualquiera de los demás que vamos a ir leyendo o leímos, mencionan a los profetas que hablaron sobre esa situación. Yo lo he hecho. A mí me gustó mucho buscar después a los profetas que hablaban y me hacía más ruido todavía. Me encantaba. Así que te animo a que busques a Joel y busques esta profecía que él mencionó. Continuemos. Versículo 22. «Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. La muerte no podía detener a Jesús». Versículo 25. De él dice David: «Siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó
llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Viste cómo David también profetizó? Te aliento a que busques esta parte donde David habla de Jesús. Versículo 29. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Versículo 34. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjate que cuando te hablan de Jesús, Él te da una convicción de pecado, te das cuenta, me la mandé, ¿cómo lo puedo arreglar? Esto es lo que nos produce acercarnos al Señor, pero no lo hace de una manera para elevar juicio, sino para ayudarnos a sanar, a resolver. Mira cómo le contesta Pedro, versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense entre ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Versículo 40. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos siendo testigos del nacimiento de la iglesia. Versículo 43. La vida de los primeros cristianos, o las primeras células, o las primeras casas de paz, no sé cómo ustedes le llamarán. Versículo 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos y según las necesidades de cada uno. El temor que sentían era ese respeto, esa reverencia y esa unidad que hacía que nadie esté mirando lo suyo, sino que de lo suyo observaban cómo podían bendecir a los demás. Versículo 46. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor traía a las personas para que se convirtieran y sean salvos en su nombre. El Señor te va a poner siempre a las personas que tienen alguna necesidad y vos le vas a hablar de Jesús y ellos van a ser impactados. Pero no porque vos le estés hablando, sino porque ya el Señor te los puso, te los preparó, te los sirvió para que vos los ayudes. Pero la obra, la convicción de pecado, el arrepentimiento siempre es del Espíritu Santo, no es nuestra. Así que no nos creamos también superiores, ni tampoco que intentemos hacer la obra del Espíritu Santo, porque a veces podemos meter la pata y en vez de acercar a una persona la terminamos alejando.
Hasta acá llegamos con este hermoso capítulo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta luego.